pues quiero dar mi solidaridad a todas las familias ecuatorianas que han sido víctimas de los embates de la naturaleza, porque no solamente es en Quito tal vez la tragedia mayor, pero tenemos problemas en la provincia de Cotopaxi, tenemos problemas en la provincia de Guayas, tenemos problemas en algunas regiones de nuestra Amazonía, así que pues mi más profunda solidaridad con todas las familias que han sufrido, repito, estos embates de la naturaleza. Y aquí también algo importante, la justicia tiene que investigar a las autoridades porque unos por acción, otros por omisión tienen responsabilidad en este tema. Y sobre todo en el caso de Quito, porque comenzaron a talar los árboles en las laderas del Pichincha, del bosque protector, y eso pues ocasionó la tragedia por la que estamos lamentando todos los ecuatorianos. En mi gobierno erupcionó el Tungurahua, llegó con las cenizas a 7 provincias del Ecuador aledañas al volcán Tungurahua, llegó hasta la costa, afectó gravemente a los agricultores, pero en nuestro gobierno éramos precavidos, ahorrábamos dinero y salimos de inmediato en apoyo de los agricultores con dinero en efectivo para que no haya desabastecimiento de productos agrícolas y gracias a Dios pudimos salir de esa crisis por la erupción del Tungurahua sin lamentar víctimas humanas. Ah, muy bien, porque estábamos viendo y eso lo mencionábamos en vista de que la hermana del expresidente Correa sale a atacarlo al presidente Lazo, que se va a la China, que no está para atender a los damnificados en la Gasca, que hay problemas en La Maná, en Cotopaxi, tal como usted lo menciona, en la provincia de Los Ríos, y que con el presidente Correa pues no pasaba nada. Entonces, terremoto de donde le metieron la mano al bolsillo a todos los ecuatorianos, se olvidan de todas las tragedias que hemos vivido y viene un ataque. Entonces decía, ahí sí nos obligan a ser solidarios con el presidente Lazo, pues no nos queda más que ser solidarios ante este ataque feroz, insensato que le están haciendo, ¿no? Y pues, yo entiendo que usted también entenderá la situación. No era un acto de negligencia que erupcione el Tungurahua, ingeniero. Sí, por supuesto, pero bueno, el presidente de la República tiene la primera responsabilidad de acudir en auxilio de los ecuatorianos damnificados como en esta tragedia. Pero pienso que, como dice o como se dice socialmente o popularmente, los de Alianza País están escupiendo al cielo porque les cae en la cara. Si ellos le critican al presidente Lazo, no me opongo. Yo pienso que el presidente Lazo más bien hay que criticarle por un pacto vergonzoso con Rafael Correa y por eso todo el país está inundado de correístas, me refiero a la administración pública, y por eso el presidente Lazo no ha recuperado un solo dólar de la plata que robó Rafael Correa y su banda, pero no pueden defenderle a Correa, como usted ya lo mencionó. Tenemos el mal ejemplo, el terrible ejemplo, el acto delincuencial que significó que los ecuatorianos aportemos para la crisis que sufrieron los hermanos manavitas y esmeraldeños con el terremoto en el año 2016. Y las denuncias son muy claras, más de 3.000 millones de dólares se robaron, más de 3.000 millones de dólares se robaron. No hubo ningún auxilio en beneficio de Pedernales, de Manti, de Portoviejo, que fueron las ciudades más afectadas por el terremoto. Así que comparto esa opinión, pues, de que no pueden solamente culparle al presidente Lazo. Al presidente Lazo hay que culparle por su inacción, por su complicidad con la corrupción, con la impunidad, especialmente los correístas, pero no por estos actos que son cosas de la naturaleza, y el presidente Lazo debe haber tenido ya pactado con mucha anticipación estos compromisos internacionales, que ojalá sean positivos para el Exactamente. Ecuador, ojalá no sean para continuar con la política nefasta en la parte económica, en la parte crediticia que realizó el expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, condenado a 8 años de cárcel por corrupto, por haberse apropiado y mal utilizado los recursos públicos que son de todos los ecuatorianos. Ahora, ingeniero, ¿por qué cree usted que cuando dice que está inundado de correístas, está inundada de correístas la administración pública,
y eso pues no miente en una sílaba. Usted pues eso lo vivimos en Loja y conocemos pues que eso es una constante en todo el territorio ecuatoriano. Pero ¿por qué ese pacto con el correísmo del presidente Lazo? La pregunta es, ¿cuál es el beneficio, cuál es el usufructo, cuál es la conveniencia del presidente Lazo? ¿Por qué los necesita? No sé si escuchó, presidente, ahí que, perdón, expresidente, lo que le comentaba, no sé si escuchó la pregunta. Sí, Ya, sí. entonces claro, pero le enfatizo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué gana? ¿Cuál sería la conveniencia? A ver, primero que las cosas tenemos que dejarlas muy claras. Más del 34% de ecuatorianos apoyamos, pero con entusiasmo, en la segunda vuelta electoral al actual presidente Lazo, porque él se comprometió a descorreizar su gobierno, a recuperar la plata robada, que él mismo la mencionaba en alrededor de 70.000 millones de dólares, es decir, el valor de lo que el Ecuador tiene en deuda externa y deuda interna. Y también se comprometió a extraditar a los ladrones, a los responsables de este saqueo, es decir, al propio Rafael Correa y a toda su banda. Pero una vez que ganó las elecciones, más bien se evidencia por debajo de la mesa un pacto vergonzoso porque cada vez hay más y más correístas en el gobierno del presidente. En Ya, Cotopaxi, muy el bien. Ecuador está plagado de gobernadores, de directores provinciales de los diferentes ministerios ocupados por correístas. Segundo, la evidencia es clarísima. No se ha recuperado $1 de la plata robada y al mismo cumple un año el presidente Lazo. Y con todo esto, lo que se está preparando es el camino para que retornen Rafael Correa y su banda a llevarse lo poco que dejó en el Ecuador. Y ahí sí comenzamos a señalarle con el dedo al presidente Lazo porque él es responsable de lo que puede suceder en el Ecuador si es que no cambia de actitud. El presidente Lazo está preocupado en vender el Banco Pacífico, que a propósito el Banco Pacífico se lo querían feriar, se lo querían llevar cuando yo era presidente y les dije un momentito, conmigo no se vende el patrimonio nacional que es de todos los ecuatorianos. Vamos a rehabilitar el Banco del Pacífico. Lo rehabilitamos y el Banco del Pacífico llegó a ser uno de los mejores del Ecuador, de los que mejor servicio prestaba a los ecuatorianos. Pero nuevamente la ambición de llevarse el Banco del Pacífico y lo quieren vender. Y algo gravísimo, quieren que la venta sea reservada por lo menos por 15 años. Eso los ecuatorianos no lo podemos permitir. Los ecuatorianos tenemos que exigir transparencia. Primero que no se vende el Banco del Pacífico, porque repito, es de todos los ecuatorianos. Si el presidente Lazo quiere vender un banco correcto, venda su banco, pero no venda el banco que es de todos los ecuatorianos, pero no venda el patrimonio que es de todos los ecuatorianos, porque parece que ciertos ecuatorianos que se dedican a la política lo miran como una oportunidad, no para servir al pueblo, sino para servir a sus oscuros intereses, para defender los intereses de los más ricos del país, de las oligarquías, de los exportadores, de los importadores, de los banqueros, y entonces se les va de las manos la administración pública. Y eso también está pasando a nivel local. De eso se le está criticando al actual alcalde de Quito, que por dedicarse a sus actividades, a sus negocios, justamente él ha estado impulsando la construcción de un cementerio en las laderas del Pichincha, y entonces entran a la política para eso, porque él ha sido accionista de esa empresa que comenzó a talar los árboles de las laderas del Pichincha y miren las consecuencias. Eso también sucede a nivel país. Se dedican a sus negocios y el país es un desastre. No vienen inversiones productivas, no se genera empleo. Cuando un ecuatoriano acude a un préstamo, la cantidad de requisitos son tan grandes, tan extensos, esa cantidad de requisitos, que es imposible que alguien del pueblo, que un microempresario, que un emprendedor pueda hacer un crédito como lo anuncian, como lo publicitan las autoridades del actual gobierno.
Todo esto es lo que nos tiene no solamente preocupados, sino ya indignados, porque sigue la impunidad. Y esto es un mal ejemplo que ahuyenta a la gente honrada, que ahuyenta a la gente honesta, que ahuyenta a los jóvenes de la actividad política. Pero yo quiero decirles especialmente a los jóvenes que tenemos que recuperar la decencia de la política, que la política no es oportunismo, que la política no es para enriquecerse, que la política no es para llegar a servir a los propios intereses y a intereses de reducidos grupos en el Ecuador. La política es para servir a los ecuatorianos y eso sí se lo puede hacer y de alguna manera en nuestro gobierno demostramos que se puede gobernar el Ecuador y bien, sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano, porque cuando el presidente no roba ni deja robar a sus ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo, hasta para ahorrar, como sucedió en nuestro gobierno. No estoy hablando de cosas irrealizables, estoy hablando de cosas concretas, estoy hablando pues a través de la experiencia y por supuesto que también cometimos nosotros errores, pero de tipo político, que no afectaron ni a la ética, ni a la moral, ni al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Muy bien. Ahí hay un asunto. Bueno, ayer reivindicábamos aquí en el programa lo que fue su gobierno con la troncal amazónica, una obra extraordinaria. Nos recuerda a usted, se suma a eso el tema del Banco del Pacífico, que es cierto. Para esa época era un banco solvente, un banco del Estado que ayudaba. Pues hoy en día, a mí si me dice que lo vendan, que se vaya ese banco porque no sirve para nada además, pero entiendo que es un proceso que han hecho, o sea, es una táctica de debilitarlo al banco, obviamente para que personas como yo digan, que lo vendan porque no sirve, porque usted va a hacer alguna gestión, un préstamo, no tienen plata ahí en ese banco, solo sirve para pagar las No, multas de tránsito. Acá en Loja es como una agencia de recaudación nada más, cuando antes sí servía, efectivamente, antes era un banco muy útil. Ahora, ingeniero, un asunto. Solo para terminar el tema de la inundación de correístas en el gobierno, pero quisiera repetir la pregunta. ¿Por qué la táctica? ¿Cuál es el objetivo? Verá que le estoy hablando en términos militares, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y ahora le meto uno del tema político. El usufructo político. ¿Cuál es de tener a todos los correístas en el gobierno del presidente Lazo? a ver, aquí pues ya comienzan las sospechas y comienzan las lucubraciones, porque los pactos se realizan con una finalidad, es el toma y el daca, es el reparto de la troncha. Entonces, por un lado, el presidente Lazo, para que los 47 diputados correístas o los 47 asambleístas de UNES no lo fiscalicen, no le molesten, le den estabilidad al presidente Lazo y él pues le reparte puestos en toda la administración pública sin importarle el tema ético, sin importarle al presidente Lazo, que con eso está fomentando la impunidad en nuestro país. Y luego pues también uno ya comienza a sospechar, bueno, ¿cómo así este pacto con Rafael Correa? Recordemos que las últimas elecciones fueron cuestionadas, especialmente en la primera vuelta. Se habló de manipulación, se habló de corrupción, se habló de que no hubo transparencia en el Consejo Nacional Electoral. Y esto se complica porque cuando el pueblo pedía y algunos candidatos pedían que se abran las urnas para comprobar si realmente lo que decía el Consejo Nacional Electoral fue la voluntad del pueblo ecuatoriano, no abrieron las urnas. ¿Por qué no abren las urnas? Cuando todo es transparente, uno dice, vengan, investiguen, aquí están las urnas, controlen, venga veeduría ciudadana, pero el Consejo Nacional Electoral se opuso, no abrió las urnas y entonces a tela de duda de que los resultados de la primera vuelta electoral fueron realmente la expresión de la voluntad del pueblo ecuatoriano, esas dudas pues se aumentaron. Y luego vino la segunda vuelta electoral en la que también hubo una serie de reparos y finalmente esto que estamos ya viviendo en el Ecuador, cada vez más y más correístas en la administración pública, en los ministerios, en las direcciones nacionales, en las gobernaciones,
en diferentes mandos medios, cada vez más y más correístas, y el propio presidente Lazo ha admitido y ha dicho que sí, que pueden haber 100,000, 50,000 correístas, pero que él no tiene esa cantidad de gente para reemplazar a los correístas. Oiga, esto es el colmo. Mucha gente del propio movimiento de él, del movimiento Creo, están defraudados porque trabajaron 3 campañas y el momento de que esa gente ayude, colabore con una idea para gobernar en beneficio de los ecuatorianos, les dejó afuera a los propios partidarios del movimiento Creo están afuera y esos puestos lo están ocupando algunos correístas. Yo no me refiero al pueblo correísta que votó pensando en que el expresidente Rafael Correa iba a hacer un buen gobierno, porque la gente obviamente vota de buena fe y mucha gente votó a favor de Rafael Correa pensando que iba a haber ese cambio, pero los que le han fallado al país no son los que votaron por Correa, son las autoridades correístas, comenzando por el propio Rafael Correa, porque el que no quiera ver, bueno, ya es porque se pone la venda en los ojos. Pero los casos de corrupción están ahí, son clarísimos. Se robaron como 1.500 millones de dólares en la supuesta refinería de Manabí, que no existe. 1.500 millones de dólares en el gobierno de Rafael Correa. Se robaron más de 3.000 millones de dólares en la reconstrucción después del terremoto del año 2016 en Manabí y Esmeraldas. Ahí están las evidencias, ahí están las denuncias. Se robaron 2.200 millones de dólares en la supuesta repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Ahí están las evidencias, hay algunos presos. Se robaron y continúan robándose alrededor de 3.000 millones de dólares en la negociación totalmente fraudulenta, lesiva para los intereses nacionales de la venta de petróleo a través de Petrochina a un precio inferior al valor de mercado. Está el robo en el endeudamiento con la venta anticipada de petróleo a la China para conseguir créditos de la China a intereses altísimos y con la garantía del petróleo ecuatoriano a precios en cambio bajos cuando el barril de petróleo pues bordea los $80. Entonces, actos de corrupción, pero flagrantes, actos de corrupción que se han demostrado, que se han comprobado, que se han denunciado, que se han demostrado con hechos, y el presidente Lazo no hace absolutamente nada para que estos actos de corrupción sean sancionados, no hace absolutamente nada para recuperar la plata robada. Y salió el señor Verde Soto, que también es otra cosa un poco rara, porque el señor Verde Soto era consejero del Consejo Nacional Electoral y ahora está de asesor del presidente Guillermo Lazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se le criticaba a Rafael Correa que los presidentes del Consejo Nacional Electoral, cuando Correa con Exacto, fraude ganaba exacto. en la primera vuelta, luego pues eran funcionarios cercanos del propio Rafael Correa, y ni siquiera se inmutaban, les ponían en su gobierno para que trabajen con ellos, les premiaban. Lo propio está sucediendo con el consejero Verde Soto, premiado por el presidente Lazo. ¿Por qué? Y supuestamente para combatir la corrupción y no está haciendo absolutamente nada. Ya salió a decir que es imposible recuperar la plata robada, que ojalá puedan recuperar un 5, un 10% de la plata robada. Ecuatorianos, eso es falso. Cuando hay voluntad política, cuando hay un presidente con pantalones, un presidente patriota, se puede recuperar la plata robada. Y aquí está un servidor de ustedes que cuando estuve en el gobierno, cuando fui presidente del Ecuador, recuperamos más de 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros ladrones en el feriado bancario. Encarcelamos a 5 banqueros que se robaron la plata de los ecuatorianos. Incautamos bienes a 190 deudores morosos del pueblo ecuatoriano y se recuperaron como 163 millones que no querían pagar, entre ellos el hermano de León Febres Cordero, entre ellos el señor Juan José Pons, que ahora pues está con el presidente Guillermo Lazo como asesor principal. Claro que esto me costó el puesto. El ingeniero Febres Cordero en represalia compró a los generales traidores del mando militar del año 2005, idearon la estrategia de traerle al expresidente Abdalá Bucaram y culparle a Lucio Gutiérrez, de nombrar la llamada Pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez
y entonces pues los generales tuvieron el pretexto porque hubo algunas movilizaciones, 100 personas, 500 personas que salieron a la calle, 500 personas de la oligarquía de Quito que salían en carros Mercedes-Benz, en carros BMW, con ollas en las que nunca habían cocinado, todavía estaba ahí la marca de la compra, pero hacer bulla, y los generales tuvieron el pretexto para quitarme el respaldo. Se cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez, inmediatamente los 5 banqueros salieron libres, devolvieron todo lo que se había incautado a la oligarquía corrupta de nuestro país, y lo más grave, no han vuelto a recuperar $1 de la plata robada. Así que ecuatorianos, que no me vengan a decir que no hay cómo recuperar la plata robada. Hoy hay muchas más posibilidades. Hay agencias internacionales expertas en seguir la trazabilidad del dinero robado, y se les paga un porcentaje, un 10% de la plata que recuperan. Si no recuperan nada, no se les paga nada. Si recuperan 1.000 millones, se les paga el 10%, en este caso 100 millones, y así sucesivamente. Cuando hay voluntad política, se puede recuperar la plata robada. Y el presidente Lazo, con su asesor, el señor Verde Soto, ex consejero del Consejo Nacional Electoral, no hacen absolutamente nada por recuperar $1 de la plata que se robaron. Había una persona en la línea, ingeniero, no sé si esperó, hubo paciencia, voy a sacar esta llamada, de repente quiere conversar con usted también. Buenos días, le escuchamos, adelante. Por eso dije que no de haber tenido paciencia, pero si quiere reitere la llamada inmediatamente, no podíamos interrumpir ahí al ingeniero. Muy bien, ojalá abreviemos en la intervención 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Un saludo para el señor ingeniero Lucio Gutiérrez. Gran parte de su apreciación política del gobierno la hacemos millones de ecuatorianos. Estamos de acuerdo en casi su totalidad de su análisis político. Exactamente. Pero mi pregunta, y mi felicitación, pero mi pregunta del fondo del pueblo ecuatoriano es, ¿por qué usted pasó a ser prácticamente un cadáver político, a incrementar el cementerio político del Ecuador? Disculpe esa pregunta. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo Muchísimas no la comparto, gracias más bien no por esa comparto pregunta. Miren, primero vamos a los resultados. Sociedad Patriótica es uno de los 7 partidos políticos que, a pesar de la persecución infame que realiza actualmente el Consejo Nacional Electoral, presidido por la señora Diana Tamaín, y hacen mayoría con el representante social cristiano, el señor José Cabrera, y el representante de Creo, el señor ingeniero Pita, que no nos entregan el fondo partidario. Ya vamos al 7º año, tenemos todo derecho a recibir el fondo partidario, y ellos mismos se contradicen porque en la sesión del 30 de diciembre dijeron que solo 7 partidos políticos cumplen los requisitos estipulados en la Constitución y en la ley. Y hay un listado de 9 partidos políticos que no cumplen ese listado de la ley. Pero ¿por qué estos resultados? Hasta el año 2013, Sociedad Patriótica era la primera fuerza política de oposición. En el 2006, si no me quitaban a mí los derechos políticos, posiblemente Rafael Correa no hubiera habido en la política ecuatoriana, no hubieran desfalcado, no hubieran saqueado al país. Si es que en el 2009 no había fraude electoral flagrante por parte de Rafael Correa, el presidente de la República muy posiblemente hubiera sido Lucio Gutiérrez, porque las evidencias y las denuncias de fraude electoral con pruebas fehacientes que presentamos al a la Fiscalía General del Estado, el fiscal era el tío de Rafael Correa, Galo Chiriboga, que no investigó esa denuncia, la archivó. Ahí demostrábamos claramente el fraude. Y les recuerdo a los ecuatorianos, y tal vez usted a lo mejor se olvida, en Guayaquil se descubrió un centro de cómputo paralelo organizado por el propio Consejo Nacional Electoral, justamente para manipular, para que haya el fraude electoral. Sin embargo, Sociedad Patriótica seguía siendo la primera fuerza política de oposición hasta el 2013, en donde mejoraron, tecnificaron el fraude electoral, y prácticamente ahí comenzó la debacle de Sociedad Patriótica. Como no nos podían eliminar a través de las urnas, porque la gente decía, con Lucio estábamos mejor, con Lucio había trabajo, con Lucio los colombianos y los peruanos, y estos son testigos los lojanos, venían a comprar en el Ecuador porque aquí todo era más barato. El Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina
que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión extranjera que Colombia, más que Perú, inclusive más que Chile y Argentina. Generábamos más de 250,000 empleos por año. La economía ecuatoriana crecía al 8.8%. El crecimiento económico más alto de toda la historia del Ecuador en gobiernos democráticos. La reducción de la pobreza era superior al 4% anual, igualmente dicha por el INEC, dicha por la Flaxo, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador, desde 1830 hasta el día de hoy. Entonces se sentía ese crecimiento económico, esa tranquilidad, esa estabilidad económica. Así que había que eliminarle a ese partido político, a ese partido del pueblo, porque yo caminaba por las calles, como sigo caminando ahora, y nadie me puede señalar con el dedo. Soy uno de los pocos presidentes en la historia del mundo que estando el gobierno golpista en el poder, que estando los generales golpistas en el poder, que estando la justicia que me quería encarcelar en el poder, estando Rafael Correa de ministro de Economía de ese gobierno golpista, yo renuncié a 3 asilos políticos y vine al penal García Moreno, no a la cárcel 4, al penal García Moreno. Estuve 6 meses preso, tenía 94 denuncias en la fiscalía, de todo, todas obviamente calumnias. Gané todas esas denuncias y como ya no sabían qué más inventarse, tuvieron que dejarme en libertad a los 6 meses de haber estado preso. Así que si usted considera que esto puede ser un cadáver político, le digo que no, porque ahí están las evidencias, ahí están los resultados, que con fraude electoral Rafael Correa comenzó a afectarnos y el pueblo votaba por Sociedad Patriótica, pero en los resultados oficiales Sociedad Patriótica cada vez perdía supuestamente popularidad. Pero cuando recorremos el país y estamos nuevamente en la reestructuración de Sociedad Patriótica, porque también les anuncio, y gracias a la pregunta suya, a los 18 años, nuevamente yo, su amigo Lucio Gutiérrez, he asumido por petición de las bases del partido la presidencia nacional de Sociedad Patriótica. Yo fui el primer presidente del partido, el fundador del partido. Cuando ganamos la presidencia de la República en el año 2003, renuncié a la presidencia del partido. Y a finales del año 2019, a los 18 años, a finales del año 2021, perdón, a los 18 años, desde el 2003 al 2021, he asumido nuevamente la función de presidente nacional de Sociedad Patriótica con el reto de nuevamente ubicarle a Sociedad Patriótica en los primeros sitiales, porque hoy ya es mi responsabilidad, ya no es responsabilidad de otras personas, hoy es mi responsabilidad y como todas las cosas que yo hago me dedico con pasión. Así que vamos a trabajar y pedimos el apoyo de todos ustedes para que Sociedad Patriótica nuevamente sea una alternativa para llegar a los diferentes niveles del poder y demostrar una vez más que el poder es para servir al pueblo, no para robar. El poder no es para enriquecerse, que la actividad política es un servicio social, que es un servicio a la sociedad, que para ser político se requiere convicción, se requiere vocación, no oportunismo, no llegar a enriquecerse como lamentablemente ha hecho mucha gente. Entonces, estos fraudes electorales propiciados por Rafael Correa, alguna persecución de medios de comunicación nacionales, porque también como yo decreté la austeridad, no les di pauta, no les di publicidad a Teleamazonas, a los canales nacionales. Entonces no escatimaban oportunidad, especialmente Teleamazonas, para denigrar al gobierno, para atacar al gobierno. Y como yo siempre respeté la libertad de expresión, jamás hice absolutamente nada contra los medios de comunicación. Todo esto, pues, fueron la causa para que, de alguna manera, pues, Sociedad Patriótica vaya en resultados oficiales, aparentemente disminuyendo la aceptación del pueblo ecuatoriano. Pero no le han podido eliminar a Sociedad Patriótica. Vamos a los resultados. Hay 7 partidos políticos, dicho por este propio CNE, que nos persigue a Sociedad Patriótica. Les hemos ganado y tenemos 4, ya tenemos una quinta más, 5 sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, sentencias de última instancia, sentencias que tienen que ser acatadas por el Consejo Nacional Electoral y que el Consejo Nacional Electoral, por órdenes de Correa, por órdenes de los socialcristianos y por orden del presidente Lasso, no nos entregan el fondo partidario permanente. Y le anuncio al país, hemos presentado una demanda penal por el delito penal de desacato ante la Fiscalía General del Estado en contra de estos 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Les hemos presentado también una demanda por daños y perjuicios
porque el daño que le han ocasionado en la parte política, en la parte electoral y en la parte humana al Partido Sociedad Patriótica, al no entregarle el fondo partidario permanente, al competir en desigualdad de condiciones en estas 3 últimas elecciones, y también eso es parte de este aparente deterioro digamos, en el apoyo de la población ecuatoriana, son resultado de todas estas actividades ilegales en contra de Sociedad Patriótica, pero como decimos los buenos ecuatorianos, a nosotros no nos falta recursos porque nos sobra voluntad. Y con o sin el fondo partidario seguiremos luchando y vamos a seguir recuperando el prestigio y el apoyo que tenía Sociedad Patriótica por parte de los ecuatorianos. Muy bien. En efecto, con el cariño, el aprecio al profesor Neira, no comparto en lo más mínimo, porque cadáver político es una persona pues que en efecto simula estar como en el cementerio, que está sepulcral el silencio no combate porque el silencio es la muerte, y el ingeniero Gutiérrez nunca ha dejado de luchar. El hecho que haya perdido de manera consecutiva no quiere decir que estaba muerto, no quiere decir que es un cadáver, quiere decir que es un soldado que pelea, que libra otras batallas, pero no comparto el de decir que está en el cementerio. No, ahí no encaja, no encaja. Lo que sí encaja es ver cómo el asesor, me confieso un periodista desinformado, no sabía que el señor Verde Soto era asesor del presidente Lazo, y con usted conversábamos antes y decíamos que en este país el Consejo Nacional Electoral, ahí se practica una orgía electoral, que es donde se ganan elecciones, no es en las urnas, sino es allá. Avergüenza al país. Fíjese, ingeniero, la vergüenza que tenemos, que deberíamos tener, que usted debería dar charlas en todas las universidades, en los colegios, incluso en las aulas, y mencionar lo que dijo, que no es el único, incluso que los generales traidores se aliaron, sucumbieron al honor, al juramento, y le retiraron el respaldo y el presidente se caía. O sea, ¿qué clase de democracia hemos tenido los ecuatorianos? Que no es una democracia participativa, sino es una democracia sustentada en las armas de un general, de 2 generales, y se acabó el mundo. Esa es la democracia en el Ecuador. Estamos bajo la égida, bajo la voluntad de un pequeño pelotón de generales, y se acabó la democracia. Eso es un tema gravísimo. Pero lo otro del señor Verde Soto, ahora asesor del señor Guillermo Lazo, que condenaba que Correa se los llevaba de asesores a los Juan Pablo Pozos y todo eso, ha caído exactamente en lo mismo. O sea que hasta los asesores, todo es igual que lo que hacía el correísmo. Me preocupa otra cosa, señor ingeniero, algo que le decía ayer. Es posible que el presidente está empezando a ser impopular. Lo grave es cuando comience a ser antipopular, y eso sí ya sería, hasta ahí habría llegado ya el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Sí, porque también vamos un poquito a los números. Según el CNE, porque fue cuestionado este resultado, el presidente Lazo pasó a la segunda vuelta con un poco más del 19%. En la segunda vuelta electoral, el presidente Lazo gana con un poco más del 54%. Es decir, matemáticamente, más del 34% de ecuatorianos lo apoyamos con entusiasmo en la segunda vuelta electoral. ¿Pero por qué? Porque él se comprometió a descorreizar el gobierno, especialmente a todos aquellos correístas ladrones. Se comprometió a recuperar la plata robada. Se comprometió a extraditar a los ladrones, a más de otros compromisos. Se comprometió a eliminar el 2% del impuesto a los microempresarios. Y ese impuesto continúa, y ese impuesto desalienta a los emprendedores, más allá de que yo aprovecho la ocasión, también soy un emprendedor. Yo produzco una bebida de guayusa, en Loja sí conocen la guayusa, que es una bebida medicinal, una bebida saludable, pero maravillosa, y es auténticamente no me haga publicidad ecuatoriana. aquí en el Pero con programa. estos
con estos incumplimientos del presidente Lasso está desestimulando a los emprendedores, a los microempresarios. Se comprometió a libre ingreso a la universidad para que la gente del pueblo, para que la gente pobre se pueda educar, y continúa con esa actitud selectiva del gobierno de Correa, en que la universidad era solamente para las élites. Solo los ricos que pueden pagar la universidad privada están estudiando, y la gente del pueblo difícilmente pueden ingresar a la universidad porque se someten a todos estos exámenes, a todas estas trabas que, repito, pues están impidiendo que la gente del pueblo se pueda educar. Igualmente ofreció los créditos, pero hay tal cantidad de requisitos que casi es imposible acceder a un crédito. No hay apoyo a la agricultura, y la inseguridad ciudadana es algo pues terrible, es algo impresentable. Y cuando hay violencia como la que tenemos actualmente en el Ecuador, cuando hay esa inseguridad ciudadana, ahuyenta la posibilidad de inversiones productivas que generen empleo, ahuyenta la posibilidad de más turismo. Ya están los países cuyos ciudadanos visitan el Ecuador, me refiero a Estados Unidos, de Europa, que están recomendando a su ciudadanía, a sus ciudadanos, que no visiten el Ecuador por la altísima inseguridad ciudadana que existe en nuestro país. Todo esto está afectando al gobierno porque el presidente Lasso parece que está centrado más en vender el Banco del Pacífico, en vender las telecomunicaciones, en vender el patrimonio nacional antes que en gobernar. Y seguramente pues los asesores, eso nos ha ocurrido a todos los presidentes, le cierran, le crean una pantalla alrededor del presidente de que todo está bien, de que siga nomás con los correístas en el gobierno, está bien que le tenga como asesor al señor Verde Soto, que fue consejero del Consejo Nacional Electoral y parte de los que se opuso a que se abran las urnas para saber si realmente lo que decía el Consejo Nacional Electoral fue la expresión del pueblo ecuatoriano con su voto. Entonces, todo esto pues está generando un ambiente adverso a el presidente de la República, que ojalá no se complique, porque si el presidente Lasso fracasa, eso va a permitir, si es que también los ecuatorianos no nos unimos y no nos levantamos y no hacemos relucir esa honradez, esa honestidad de los ecuatorianos, se puede repetir lo de la Argentina. En la Argentina, los acusados de robo, los acusados de corrupción, porque faltó más contundencia en el expresidente Macri para que vayan a la cárcel, ahora están gobernando Argentina y están destruyendo Argentina. Ese otrora país de los más ricos del mundo, quinta o sexta economía mundial, hoy pues está en una situación más desastrosa, inclusive que la situación socioeconómica en el Ecuador. Esto es lo que está haciendo que los ecuatorianos comencemos a desconfiar del presidente Lasso, porque no cumple su promesa de combatir la corrupción, de combatir la impunidad, y más bien la está aupando, más bien la está apoyando, porque no hay absolutamente nada en contra de Rafael Correa y todos los que saquearon el país. Esto está afectando a la imagen, esto está afectando a la credibilidad del presidente Lasso. Ojalá con estas voces de muchísimos ecuatorianos en contra de la actitud del presidente Lasso le hagan cambiar al presidente Lasso. Ojalá lleguen a oídos del presidente Lasso, ojalá no se estrellen estos comentarios en esa muralla que le crean los asesores, quienes seguramente también se están beneficiando de las decisiones del presidente y le están mal asesorando al presidente para que se cometan estos errores. El presidente debería romper, y esto sí es un comentario que yo hago en base a mi experiencia, debería romper ese cerco que le construyen los asesores para saber qué pasa realmente en el pueblo, qué piensa el pueblo, conversar con la gente, pero de manera directa, no a través de los asesores, no a través de los funcionarios públicos que le presentan una realidad diferente a la que realmente está sucediendo en nuestro país.